es como ha sido titulado este encuentro, que será narrado por su invitado principal. Nos encontramos sin duda en uno de los escenarios más importantes para la literatura latinoamericana, y es en este Festival Internacional, en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, que ha tenido un reconocimiento internacional por su riqueza, por su variedad, por su asistencia. Y hoy Colombia, Bogotá, es referente internacional en materia de literatura. Por eso les agradezco que, a pesar de que veníamos comentándolo, a pesar de ese tráfico y ese caos al ingresar, ustedes han cumplido la cita con nosotros. Quiero presentarles a mi colega, compañero Andrés Nieto, quien es periodista cultural, musical y de medios digitales. Él tiene más de 20 años de experiencia en los medios de nuestro país. Algunos de ustedes lo reconocen. Él actualmente está vinculado con Canal Claro, tiene su programa en directo todos los días 6 de la tarde para que se peguen, a las 5 de la tarde, para que se peguen ahí la rodadita y vean sus programas deportivos. También está vinculado con Radio Nacional de Colombia, donde tenemos también mucha cultura y donde ha desarrollado en mayor parte de su carrera profesional como periodista de radio, y además trabaja con la Universidad Sergio Arboleda. Le doy la bienvenida a Andrés y gracias por acompañarnos. Gracias, Lina. No, pues es un honor estar con Marco Tulio, con el señor Cataraí, que es uno de los editores más importantes en Colombia, en América Latina. Ha sido algo muy importante lo que ha hecho durante tanto tiempo el señor Cataraí. Muchas gracias a todos. Lina también pues es una destacada presentadora, periodista, la hemos visto en los canales institucionales, en Señal Institucional, en el canal Caracol, ha sido también periodista cultural, de deportes, en quienique.com, así que muchas gracias, Lina, por su presentación, y ya podemos entrar en materia para conocer un poco más la obra de este autor que hoy vamos a empezar a conocer y del que no nos vamos a desprender en el futuro, porque es apasionante todo lo que escribe Marco Tulio. Muchísimas gracias, Andrés, y quiero presentarles tengo el gusto de darle la bienvenida a José Vicente Cataraí, quien es el fundador de la editorial Oveja Negra. Quienes la recuerdan, fue de las primeras que tuvo la exclusiva de publicar la obra del Nobel de Gabriel García Márquez, y por eso para nosotros es un honor tenerlo aquí sentado en este escenario. Y por supuesto, y finalmente y no menos importante, a nuestro autor, Marco T. Roballo, orgullo nacional, quien reside fuera del país, pero que ha venido a mostrar su obra y hacer su sueño realidad. Bienvenidos a los dos. Bueno, pues antes de empezar a hablar con Marco, vamos a hablar con José Vicente Cataraí, que tiene un ojo especial, el ojo literario, para escoger autores, para saber qué es lo que va a publicar, lo que va a editar, cuáles son los autores que podrían cautivar al público que lee en Colombia. José Vicente, muy buenas tardes. ¿Y por qué Marco T? ¿Cómo conoció a Marco T? ¿Cómo lo descubrió? ¿Por qué puede ser tan importante ahora en adelante sus obras en Colombia? Muy buenas tardes. Gracias, Andrés, y gracias, Lina. Marco T. ¿Por qué Oveja Negra lo publica? La pregunta. Hay dos elementos que definen un buen libro, al menos en mi opinión, que es lo que decide uno por qué publica un libro. El primer elemento es que haya creación de personajes fuertes, que son personajes que trascienden y que son personajes que cautivan a lo largo de la lectura de las páginas. Eso es lo que define un buen libro, buenos personajes. Pueden pasar 500 años o 400 años que celebramos hoy y nosotros sabemos, decimos Shakespeare, decimos Hamlet. Y tal vez Hamlet es impresionantemente fuerte o más fuerte que Shakespeare, porque Hamlet está en las obras de teatro, está en todo Hamlet, en los colegios, en todo. El personaje Hamlet de Shakespeare. Decimos Cervantes, y más grande que Cervantes se llama Quijote, porque es un personaje muy fuerte, como puede ser Ulises o Homero, como puede ser Aureliano Buendía. Son personajes de una fortaleza, y ese es el mérito de un escritor, crear personajes. Y los personajes nos embelezan, nos fascinan, nos entran, nos hacen imaginar. Entonces, en Marco Tulio Roballo yo encontré personajes. Scarlett, me enamoré de Scarlett.
personaje bellísimo. Scarlett tiene un personaje que tiene que salirse del libro, porque es un personaje femenino, audaz, bello, hermoso, capaz, bien escrito, bien narrado. Los personajes. El primer elemento por el cual uno decide. Cuando el libro es confuso, no tiene personajes, no pasa el sedazo. Nosotros no publicamos mucho, publicamos un libro semanal. Y nos pueden llegar 50 libros y tal vez sirva uno. Uno de los elementos fundamentales entonces es la creación de personajes. El segundo elemento, la historia, la aventura que narra el libro. Mire, las mejores novelas del mundo se definen en una sola frase. Las mejores novelas del mundo son las novelas de aventuras. Eso que uno coge un libro y no lo puede soltar. Por hecho, eso es Julio Verne, eso es Emilio Salgari. Aventuras. Si lo que tuvo García Márquez fue contar aventuras. Las aventuras de Aureliano del Coronel, aventuras. Y eso es lo que uno entra y no lo puede soltar. Y está uno como en eso y lo tiene que seguir. La televisión ha copiado eso. Cuando trata le llaman rating, que es que dejan la telenovela de un día en un momento para que la gente al día siguiente siga. Pero eso es copiado de los libros. Lo importante es la narración de una historia fuerte, de aventuras, de sucesos, que es lo que llaman guiones o tramas, o es eso en la historia. Y Marco Tulio narra historias y tiene personajes. Esos dos elementos, porque Tulio tiene algo adicional, una capacidad de imaginación sorprendente, como la tuvo cualquiera de nuestros escritores grandes latinoamericanos. Imaginación. Eso es como el gran aporte latinoamericano a la literatura universal, la imaginación. Llamémosla realismo mágico, o llamemos la niña mala de Mario Vargas Llosa, o Rayuela de Cortázar, como la queremos llamar, imaginación. Porque las historias de Marco Tulio pasan de temáticas distintas. No se agotó en un libro. Tiene una capacidad creativa, una capacidad imaginativa. Tiene personajes e historia. Bueno, usted dice que se enamoró de Scarlett, entonces yo puedo decir que tengo un amor lésbico por ella. También me enamoré de Scarlett. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes también el Twitter de Andrés, @Andrés_Nieto, el mío propio, @Linaí Pulido. Recordarles el de Marco Tulio, @MarcoTRoballo, para que nos sigan y comenten con nosotros, porque van a vivir una experiencia increíble y van a querer charlar con el autor. Quiero preguntarle, Marco Tulio, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empieza usted a escribir? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este conversatorio. Gracias al señor José Vicente Catarain por invitarnos, a Andrés Nieto, a ti, Lina, por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, esto es un proceso que se inicia, digo yo proceso porque aún sigo trabajando en él. Cuando yo tenía, digamos, unos 8 o 9 años, cuando me iba por comenzar a escribir algunas cosas, no sabía de pronto de la capacidad imaginativa que yo tenía, pero traté de desarrollar algo en esa época. Aún lo sigo haciendo y creo que pues eso parará únicamente el día que yo me vaya de aquí. Sí, mira, a propósito, usted habla de esa infancia y yo oigo a José Vicente hablar de esas aventuras con las que uno se contagia. Mark Twain puede estar ahí también, ¿no? Con Tom Sawyer, esas aventuras, y eso a usted un poco lo contagió leer a Mark Twain en su infancia, y usted tiene una anécdota muy bonita de algo que le pasó en el colegio cuando empezó a escribir. ¿Por qué no la comparte con este auditorio? Sí, básicamente hay una cuestión, cuando uno habla de pronto de tener un sueño, este sueño para mí, que el sueño está representado en poder narrar una historia. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos alguna historia que nos gustaría contar. De pronto a veces no encontramos las palabras, no encontramos la facilidad de hacerlo. Yo quería hacer eso, yo quería entrelazar alguna historia y que alguien la leyera y que me diera si de pronto le parecía bueno, le parecía agradable. Cuando yo leo el primer libro, recuerdo que era un libro de James Cooper, un libro que se llama El último de los mohicanos. Ese libro me impresionó, me gustó mucho, me pareció que estaba muy bien narrado y no era tan complejo para un niño, pero se entendía todo lo que él quería
exponer ante la gente. Después de eso, seguí esa misma temática, la literatura norteamericana, y es cuando aparece Mark Twain con sus aventuras de Tom Sawyer, con Huckleberry Finn, toda esta gente, y eso va creando en mí una inspiración que yo quería seguir. Ya después con eso llegaron los otros autores contemporáneos, llegaron los autores europeos, autores colombianos, que de alguna forma dejaron una marca en mí. Pero esa anécdota, además que es muy divertida, me la contaron y me parece súper interesante que la compartamos con nuestro auditorio. Ok, la narración fue en alguna ocasión, recuerdo que yo estaba como en tercero o cuarto primario, el profesor de español, recuerdo, nos decía que a un regreso de vacaciones que quería que nosotros colocáramos en una hoja de papel algo de lo que nosotros habíamos hecho en vacaciones. Es que yo creo, Marco, que a todos nos ha pasado eso. Llega de vacaciones, primera tarea. ¿Cómo le fue en las vacaciones? ¿Usted qué fue lo que escribió? Bueno, pues yo vi que el sentimiento de la mayoría de la gente que estaba en el salón conmigo era dejártela, bueno, qué aburrido. Yo de todos modos pues me puse a escribir y veía que la gente no escribía más allá de 1 o 2 renglones y no podía pasar de ahí. Yo escribí 3 páginas. Entonces cuando preguntaban a la gente decía, no, yo estuve en Melgar, otra más decía, no, yo fui a Medellín. Alguno muy contado estuvo en la costa atlántica. ¿Y usted dónde estuvo? No, yo no fui a ningún lado. Entonces esa fue la cuestión que él me decía, no puedo creer, no salió. Yo dije, no, pues estaba colocado las vacaciones. No, yo le comenté por qué no había viajado. Entonces él me dijo, no, si hubiera viajado hubiéramos escrito un libro. Y dije, no es mala idea, de pronto algún día lo hago. Bueno, pero también sabemos que usted se inscribió en concursos, estuvo muy ansioso de saber, de medir ese talento. ¿Y cómo le fue? ¿En qué concursos se inscribió? Bueno, a niveles de bachillerato, había varios concursos literarios en el colegio donde yo estaba, que era en el Ricaurte. Recuerdo haber participado en los concursos y casi siempre gané todos. Por lo general gané todos los concursos. No me gusta decirlo, pero así fue. Recuerdo particularmente en una ocasión en que hice un libro, lo colocamos en un grupo de 3 personas y faltando un día para que se cerrara el día de entregar los libros, llegó una amiga mía, está aquí en el público, y esta persona me dijo que si podíamos escribir un libro y lo escribí el segundo libro. La cuestión fue que ganamos el primero y el segundo puesto con los 2 libros míos, pero yo fui el que ocupé el último puesto porque aparecían 2 grupos diferentes. Lo descalificaron. ¿Dónde está la amiga? Ay, no. No me digas. Aquí está la amiga. Muchas gracias. Sí, había una cuestión que... Entonces, escribió los 2, ganó en las 2 categorías. Lo descalificaron. Vieron que escribió 2 ya no... Exacto. Entonces, fuera concurso ya. Pues era una satisfacción porque veí que había algo de madera en eso. Y frustración porque quería una buena nota. Claro. Marco, usted nace en Bogotá, nos cuenta, ¿verdad? ¿Bogotano? Sí, yo soy bogotano de nacimiento. Pero ha estado en muchas partes, actualmente está radicado en los Estados Unidos, en el estado de Texas, cerca a Dallas, pero usted pasó por Barranquilla también, estuvo en la costa Caribe, y yo quisiera saber que la costa ha sido cuna de muchos grandes escritores colombianos, el más grande colombiano universal. ¿Cómo influyó el Caribe en esta aventura cronológica que le estamos contando hoy al público? Bueno, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que la costa tiene un ambiente mágico, un ambiente de inspiración. Hay lugares donde uno puede de pronto escribir con más facilidad, con más fluencia que en otros lados. Y yo creo que la costa atlántica, particularmente de Barranquilla, aportó mucho en mi capacidad literaria para poder... Esa cueva de Barranquilla. Exactamente, sí, hay mucho para hacer y yo creo que eso lo incentiva mucho a escribir a uno. Es mágico, es un entorno mágico. Bueno, entramos en un tema que no es ajeno para nosotros como colombianos, ¿no? Que nos golpea, que lo sentimos, que lo queremos, que lo odiamos. Es el tema de la violencia de nuestro país, y debo mencionar que nuestro autor pues también fue una de las tantas víctimas del conflicto armado que tiene Colombia. Y quiero preguntarle, ¿es esa una de las razones por las cuales usted salió de Colombia? Sí, fue uno de los motivos que me llevó a meterme, a buscar nuevas oportunidades en el país del norte. Básicamente fue eso. Sí, pero desafortunadamente este país es muy hermoso. Tengo muchos amigos norteamericanos y ellos preguntan por Colombia. Y yo les tengo que decir que como Colombia no hay otro país. Colombia es cuna de buena gente y tiene unos paisajes, tiene una idiosincrasia muy particular. Desafortunadamente hay factores que afectan un normal desenvolvimiento de aquí en la sociedad. Marco, a ver, nace en Bogotá, va a Barranquilla, estudia acá, ¿no? Usted es ingeniero, si no esté mal. Sí, señor, yo estudié en la Universidad de América. Ingeniero mecánico.
gran carrera, ingeniero mecánico. Luego se va para Barranquilla, pero llega a los Estados Unidos. Ya Lina nos cuenta, tiene que irse del país. Uno diría, un colombiano se va a Miami, a Nueva York, no sé, por la conexión, pero Marcos se fue a Texas, cerca de Dallas, ¿no? ¿Por qué llegó a Dallas? La familia de mi esposa es numerosa allá y nos acogió allá. Inicialmente cuando llegamos hace ya 16 años, nos establecimos que quisimos estar un tiempo allá. Mi idea inicialmente era irme para el Canadá, pero encontré un país de muchas oportunidades, un país que me brinda las puertas abiertas a mucha gente. De pronto hay un mal concepto con respecto al norteamericano, pero hay forma de trabajar en los Estados Unidos. De pronto hay esa cuestión, y creo que lo hablo en algunos libros, del trillado sueño americano, pero sí se da para alguna gente. Lo que se necesita es de pronto perseverancia. Una decisión que además les quiero contar aquí a modo secreto, a modo código caracol, y es que su hija menor también tiene un deseo inmenso de meterse en este mágico mundo de la literatura, y más adelante hablaremos de ello, porque la dinámica de esta exposición es que vamos a analizar cada una de las obras, y para ello yo quiero contarles, señor Roballo, que hicimos un sondeo con algunas de las personas que han leído sus obras e hicieron unas opiniones, y quiero compartirlas con nuestro auditorio y con ustedes. Escuchemos. Laberinto Blanco. Buenas noches, mi nombre es Gloria Pulido Rubiano. Yo leí el libro del Laberinto Blanco del escritor Marco Tulio Roballo y me pareció muy interesante y lo recomiendo. Gracias. Mi nombre es Graciela García, vivo en Dallas, Texas. Leí los libros de Marcos Tulio Roballo, leí Laberinto Blanco y Scarlet y muy especialmente, recomiendo especialmente el de Laberinto Blanco, que es fabuloso. Soy Sara Sky, traduje Scarlet, Transmigración y el Laberinto Blanco al inglés. Lo que a mí me gusta de Marco como escritor es su sinceridad. Todo lo que escribe él, que sea de narcos o de la relación entre hombre y de mujer, es intensamente personal para él. Pero como algunos escritores buscan manipular al lector emocionalmente, él escribe de su alma y se nota como se deja ver vulnerable y se arriesga, y eso deja que sus libros terminen en ser muy accesibles y humanos. Sí, señor, la primera novela. La novela comienza a gramarse en la década de los 80 y es basada en una vida real. Las personas que están involucradas en la novela me pidieron en ese momento que no querían ser conocidos de la temática que está tratando ahí, que es narcotráfico. Sin embargo, fueron los primeros libros de narcotráfico que escribió en esa época. Y sí es de la historia de una persona que viajaba de Villavicencio y Milán, Italia. Hay una conexión ahí, Italia, llanos orientales. Exacto. ¿Cómo logra esa conexión? Esa conexión existió siempre, de pronto no era muy visible, es más visible hoy en día, pero en ese entonces existía demasiadas rutas de narcotráfico. Mucha gente la tenía hacia los Estados Unidos y otra gente la tenía hacia Europa, y lo tenía porque aún hoy en día se guía o era un negocio muy rentable.
donde las calles de Villavicencio, en ese entonces, un kilogramo de cocaína estaba por el valor de 800.000 pesos, y eso en el microtráfico de las calles de Nueva York podría costar $200.000. Entonces era demasiado lo que dejaba de ganancia, y eso fue lo que yo creo influenció en ese crecimiento tan salvaje que tuvo el narcotráfico aquí en nuestro país. ¿Cuáles son sus personajes masculinos favoritos de esa obra? Me gusta mucho el personaje Hernando Montenegro. Tiene una capacidad, él es uno de los asistentes que tiene Carlos Santamaría. Es una persona bondadosa, amable, buen amigo, fiel, pero se va envolviendo en esto del narcotráfico y no les cuento más porque entonces no. Pero es que a mí sí me gustaría saber cuál es esa fascinación que encuentra un escritor en esos personajes enmarcados dentro del mundo del narcotráfico, que ya son, pues, afortunadamente, pues, ya muy comunes para nuestro país. ¿Dónde está esa fascinación, Marco? Lo que pasa es que siempre alrededor del narcotráfico hay mucho suceso, llamarlo así. Siempre al lado del narcotraficante está la belleza de la mujer, está la riqueza, está la opulencia, está el poder, que marca una serie de circunstancias, y eso hace que mucha gente quiera entrar y conocer cómo es ese mundo, entrar en ese mundo sin necesidad de hacer parte de él. Bueno, pero ahí abordamos un tema también álgido, y es el papel de la mujer, ¿no?, en el mundo del narcotráfico, y es cómo lo dibuja usted en la obra, porque hemos tenido muchos ejemplos, algunos afortunados, otros desafortunados, del papel de la mujer colombiana en el mundo del narcotráfico. Sí, ahí tomamos a una persona que se llama Patricia, ella hace parte importante de la novela, y ella desarrolla una faceta muy primordial al lado de Carlos Santamaría. Ella en cierta forma maneja a ese capo, que en ese entonces todavía no se manejaba ese tipo de vocablo para expresar el liderazgo de una persona en el narcotráfico. Pero sí, ella fue una persona importante y le da una trascendencia a la novela. Bueno, yo quiero preguntar, Oveja Negra, ¿qué le ve hasta ahora para decidir apoyarle? Sí, en este género, y la pregunta de Lina también, el narcotraficante busca poder, ser el más poderoso, el más Pablo Escobar. Y el poder es, lo que como decía Marco, es dinero, o sea, riqueza, mujeres, ¿no? Que es parte del poder, de tener tanto poder, tanta riqueza, tantas mujeres, y las más preciosas y las más atractivas posibles, y lucir eso, y el mejor carro, y los mejores carros, y los mejores yates, y las mejores casas, y todo. Esa es una figura curiosa, porque generalmente los narcos vienen de un extracto social que no tuvieron nada, y de pronto, la noche a la mañana, con estas cifras que explica Marco, se crean unas fortunas así, y eso se explica un poco eso, y eso lo refleja en la novela. El personaje lo refleja en la novela, y estos valores que tiene el narcotraficante. Además, que quiero compartir contigo, además esta obra se construyó en años, ¿no? ¿Cuándo la termina? Esa obra se termina a finales de la década del 90. Sí. No, estuve leyéndola, es apasionante. Además, como se dice popularmente, se lee en una sentada, porque es realmente bien interesante esto que pasa en transmigración. Justamente, hablemos de eso, de esa interpretación de los sueños, ¿no? Que no sé si a usted los sueños, usted se imagina las historias a través de sus sueños, porque este hombre, en la primera escena, en el primer capítulo, que se despierta y luego toma su celular, su móvil, y ve reflejado ese sueño, ya ese momento es verdaderamente apasionante, Marco. Sí, realmente Transmigración nace de un sueño, y eso pues... A ver, por eso. Sí, nace de un sueño y ahí comienza a realizarse todo. De hecho, ahorita estamos trabajando en un proyecto y también es nacido de esa misma forma. Transmigración
es el desarrollo de pronto de una serie de situaciones que yo he vivido a lo largo de mi vida que me llamó la atención de pronto de sacar ese tema. Sí, seguíamos hablando sobre eso de la interpretación de los sueños, Marco, y las historias, porque es que yo soy también de los que sueño mucho, entonces yo me levanto pero a veces hay como mucha incoherencia en los sueños para que haya una conexión, sueño y pesadilla también puede estar ligado. ¿A usted le perturban los sueños o las pesadillas? No, casi no tengo pesadillas, pero los sueños sí yo creo que son una forma de incentivar esa imaginación que uno tiene. Sí, los sueños por lo general son extraños, son ridículos, muchas veces no tienen un contexto, sí, de alguna manera, pero si uno puede tomar la parte más importante de lo que puede tener el sueño y sacar provecho de eso alimentándolo con la imaginación de lo que estábamos hablando, yo creo que puede uno contextualizar una buena historia. ¿Cómo lleva esos viajes hacia el interior de uno mismo? ¿Cómo llevar esos viajes? Hay muchas formas. Una de las formas que yo recomiendo es la hipnoterapia. Todas legales, todas legales. Sí, no. Dentro del marco legal, ¿no? Sí. Pero usted tuvo que aprender algo de interpretación de sueños. ¿Habló con un experto sobre el tema a la hora de escribir esta novela? Sí, yo hablé con un par de especialistas en esto. También he leído mucho de temas. Hay algunos libros como de Brian Weiss, es una eminencia en el sur de la Florida, es un excelente escritor y psiquiatra. Y sí, hay mucha cosa por conocer, y yo creo que no todos los seres humanos nos vamos a terminar de conocer por completo. Es muy amplio, muy complejo el ser humano como tal. Es un tema además muy taquillero, Marco, esto del misterio, del terror, uno lo ve en cine, las películas más taquilleras hoy por hoy son las de terror. En los libros, ¿qué puede pasar? En las novelas, involucrar estas dos temáticas, ¿cómo le va? Me gusta más el misterio que el terror. Yo creo que con el misterio no puede llegar al terror. El terror de pronto muy descarnado yo creo que no gusta. Me gusta más el misterio de dejar también que el lector pueda recrear algunas imágenes, algunas escenas, y pueda también pensar qué va a suceder adelante. Yo creo que eso ayuda porque eso forma una interacción entre lo que uno escribe y el lector que está al otro lado mirando qué es lo que se ¿Cómo resumiría usted transmigración? ¿Es una transmigración entre quién y qué? ¿Quiénes son los personajes? Cuéntele un poco al público cómo es la historia. ¿Qué es la historia? Para atraparlos. La cuestión es la historia de una persona que comienza a tener unos sueños extraños y comienza a adentrarse en esos sueños, comienza a mirar qué es lo que está soñando y comienza a darle como una especie de realismo a esa historia que tiene. Él no entiende a qué o de dónde provienen los sueños, y él, en la medida que se va vinculando con eso, comienzan a sucederle una serie de cosas extrañas. La base fundamental del libro está en hechos reales que han ocurrido, digamos, en la India. Digamos, hay personas que vienen a este mundo y aducen que ellos estuvieron en este mismo mundo en una vida anterior, y comienzan a explicar situaciones de las cuales nadie tiene algún tipo de explicación. Entonces ahí es donde se desarrolla la temática. Bueno, muy interesante. Entonces esa es otra de estas novelas que estamos presentando hoy con el Marco T. Roballo, que usted que habla tanto de redes sociales, estoy viendo que también maneja su página web marcoroballo.com. Así es, y él es muy atento a redes sociales, Marco, así que compran el libro y pueden preguntarle, y seguramente Marco les va a responder directamente cuando lo sigan en la cuenta de Twitter sobre estas 3 novelas que estamos hoy presentando en el marco de esta Feria del Libro. Bueno, me confirman en el estudio que tenemos lista transmigración, las opiniones de los lectores sobre esta obra. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mercy Edith Fernández, directora general de Enfoque Caribe, revista en la que Marco Roballo es columnista. Uno de los objetivos principales de nuestro medio
es crear espacios que transformen la sociedad. Por eso ideé una sección llamada Café Enfoque Caribe, en la cual ayudamos a que los jóvenes y adultos incentiven el hábito de la lectura. En el pasado mes de febrero invitamos a Marco Robayo con su obra Transmigración. Esta obra combina perfectamente el misterio y el suspenso. Tiene una narrativa tan impresionante que permite que con solo leer pocas palabras nosotros imaginemos cada uno de los escenarios que el escritor colombiano nos cuenta. Ya hace un tiempo recibí un libro titulado Transmigración. El autor es Marco Robayo. El tema es sumamente interesante y poco a poco la trama del libro me fue atrapando. Además, está la imaginación del autor, lo transporta a uno a niveles en los que realmente el interés cada día es mayor. Es un libro que realmente vale la pena leer. Hola, me llamo Henry Hueso. En la narración de la vida de Dwayne en uno de los nuevos libros que Marco escribió, él logró acaparar mi atención total. Una vez empecé a leer este libro, jamás pude dejarlo a un lado. Mis felicitaciones, Marco. Transmigración es una excelente obra literaria. Hola amigos, les habla Cristian desde Villavicencio y quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve leyendo el libro Transmigración. Una historia cargada de mucho suspenso y drama. Una historia que me obligó a que me cuestionaran aspectos como la vida después de la muerte y la reencarnación. Es una historia que nos atrapará de inicio a fin. Un libro que definitivamente tienen que leer. En Transmigración, el autor Marco Robayo se arriesga a escribir sobre la vida después de la muerte, no como muchos la imaginamos, un sueño profundo. Nos traslada a mundos desconocidos, a vidas pasadas. El autor tiene la facilidad de llevarte a través de la historia, atrapando al lector e involucrándolo en cada texto plasmado. Al leer este libro, me surgieron pensamientos inquietantes. ¿La muerte es un fin o es una ilusión? ¿Estamos preparados para una próxima vida? ¿A dónde irá mi alma? Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué siente al escuchar esto? No, pues es satisfactorio, es muy bueno y me alegra mucho que la obra que escribí le haya gustado a la gente como lo está diciendo. Bueno, Lina, le sugiero, entremos a su personaje favorito. Bueno, Scarlett. Esta novela que puede ser vista desde muchas perspectivas y que sin duda no ha sido un género marcado durante su trabajo literario, que es pues esta obra romántica, sexual, ¿cierto? Erótica, y que usted decide adentrarse en este mundo desconocido en el que es tan fina la línea de pasar a lo absurdo, a lo brutal, a lo rudo, que a mi concepto personal lo hizo de manera muy delicada y deliciosa y exquisita. Por eso la recomiendo tanto. ¿Cómo se le ocurre a usted empezar con una obra como esta? Es un desafío. Sí, fue un desafío. Alguien me había comentado que si era posible que se escribiera alguno de estos temas. Lo mío no es el tema erótico, lo mío es el drama, el suspenso, la novela urbana. Pero quise aceptar el reto y comencé a escribir Scarlett. Comenzó como un relato corto, iba a ser un relato de pronto de unos pocos capítulos, pero se fue teniendo una historia. Logré mucho alimentación para poder escribir el libro de personas, de mujeres que comentan situaciones al interior de sus hogares. Scarlett no es un libro que pase de pronto de esa raya que tú dices, de esa raya erótica. ¿Por qué? Porque es algo de una relación normal de pareja, es algo que se vive en un matrimonio comúnmente y que se crean situaciones que muchas veces se llevan más allá del límite y generan controversias como lo que sucede ahí. ¿Qué fue lo que más disfrutó a la hora de recrear este personaje de Scarlett? Muchas veces tener que pensar como mujer es un poco complicado. Es muy bueno, ¿no? Sí, meterse en el cuento de la mujer y vivir lo que la mujer vive, lo que la mujer le cuenta a uno y poder de pronto narrar desde esa perspectiva, desde la óptica de la mujer. ¿Con quién hablaba usted? ¿Usted se entrevistó con alguien? ¿Cómo, sí, claro. ¿Cómo conoció tanto a la mujer? Aparte que vive con una gran mujer. Sí. No, hay varias personas que me colaboraron, personas que de alguna manera me comentaban sus experiencias.
y eso hizo que yo tuviese material. Conseguí mucho material, pero fue a raíz de eso. Hay muchas mujeres que se abrieron para comentarme cómo era su vida. Yo quiero preguntarle a Oveja Negra, dentro de la cantidad de obras eróticas que encontramos en el mercado, ¿qué tiene esta que la hace la mejor, la número uno? Es que de lo que expresé al comienzo es justamente eso es lo que tiene Scarlett. Scarlett es un personaje que camina sola, que es hermosa, que es atractiva, que es inteligente, que es bella, que tiene conflictos, que sufre, que se angustia, que le pasan experiencias. Eso es lo que a uno le encanta como editor, porque eso es lo que nos encanta como lectores. Y es que hemos hablado anteriormente, Andrés, de esta exquisitez en el vocabulario para describir sensaciones, olores, texturas, ¿cierto? Y todo esto lo que rodea, y me imagino que ustedes, su imaginación en este momento estará volando con lo que digo, y es allí donde yo quiero preguntarle, Marcoté, como mujeres, desde nuestra perspectiva de mujer, a veces no analizamos cosas que surgen en el erotismo, ¿no? ¿Cómo logra usted identificar esos momentos de éxtasis desde la perspectiva de mujer siendo usted hombre? Es complejo. Sí, básicamente eso, de pronto poder tener la posibilidad de que una mujer sea abierta cuando uno le comenta exactamente qué es el sentimiento que tiene y uno poder tratar de entenderlo al máximo, poder conjugarlo y poder expresarlo con las palabras suficientes y necesarias, sin pasarse de esa raya que tú hablas. ¿Su parte favorita del libro? ¿El momento que más disfrutó de escribir? Yo creo que el mismo que te gusta, el de la ducha, cuando están los dos niños llegando y que hay una niña cubana en un baño. Cuando lean la obra van a entender cuál es la relación que puede haber entre vacío y el amor, porque hay forma de ganarle al vacío a través del amor. ¿Cuál es esa relación que existe entre el vacío y el amor? Yo creo que la compaginación. La compaginación que hay entre los seres que se aman es la que llena ese vacío que puede existir. ¿Y hay comunicación entre seres humanos? ¿Existe esa comunicación? Absoluto, claro que sí lo hay. Y eso es lo que siempre estamos en la búsqueda de eso. Bueno, nosotros ya tenemos listas las opiniones sobre Scarlett y luego de esto vamos a escucharlos a ustedes, porque esta es nuestra parte favorita de esta exposición. Así que esto fue lo que dijeron los lectores acerca de Scarlett. Hola, mi nombre es Eleni y yo leí Scarlett, la esencia divina del deseo, y lo recomiendo ya que es un libro distinto que logra definitivamente atraparte y envolverte en la historia. Te aseguro que apenas tú empieces no vas a estar tranquilo hasta terminarlo. Saludos desde Houston, Texas. Hola, mi nombre es Dari Peña de Pulido. Leí los libros de Marco Roballo, me parecieron muy interesantes, especialmente Scarlett. Se los recomiendo. Buenas tardes, soy Judith Jiménez, tuve la oportunidad de leer los libros Transmigración y Scarlett del autor Marco Roballo. Relatan temas totalmente diferentes. Desde el primer momento te atrapan, quieres saber qué va a pasar. En Scarlett habla de la vida cotidiana de una pareja con amores, desamores, sexo, infidelidad, pero contada de otra forma. De la Universidad Autónoma del Caribe y estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la ciudad de Barranquilla. Tuve la oportunidad de leer Scarlett y me pareció un libro muy interesante, ya que está lleno de muchas expectativas y emociones. Te lo recomiendo a ojos cerrados, ya que te logra envolver desde el primer capítulo hasta el
No, pues quería yo expresar ahí a las personas que muchas veces, no importa que haya una pareja que estén casados, siempre se puede presentar el abuso sexual, siempre se puede presentar una violación desde que haya una relación no consentida. Y es importante que todas las mujeres sepan de que eso puede suceder, que nosotros los hombres también podemos ser víctimas de eso. Ok, tenemos listas las... Vamos, ¿sabe qué? Mientras, yo creo que vamos a preguntar un poco lo que se está planteando, qué está pensando ahora Marco, porque sigue creando, él dice, podría ser más prolífico si me diera tiempo. Mi profesión seguramente no va a tener más tiempo después del éxito que va a tener, de que venda estos libros en esta Feria del Libro. Usted se está planteando unas historias ahora sobre la guerra, está haciendo una investigación sobre Ana Frank. ¿Qué viene en el futuro de Marco T. Roballo? Sí, precisamente tengo un proyecto que es un libro que se llama Como Ana Frank. Está basado en una historia sobre la migración norteamericana. Se trata de vivir un complejo muy similar, aunque no igual al que vivió Ana Frank en Ámsterdam. Precisamente viajé a esta ciudad porque quería meterme y llenarme espiritualmente de este personaje tan apasionante como es Ana Frank. Y logré mucho y estamos desarrollando eso. ¿Para cuándo tendremos este libro? Hay otro proyecto que me hizo que detuviese en este momento. Es un proyecto que estoy trabajando que se llama El Gran Genocidio y que espero poder tenerlo listo para finales de septiembre.